Ven, oh Espíritu de Dios, ven Espíritu de verdad y de luz. Vive en mi alma constantemente con tu gracia divina. Que tu soplo disipe las tinieblas y que las buenas obras se multipliquen en tu luz. Espíritu de Dios, Espíritu de amor y de misericordia, que infundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia afirma mi alma el bien, dándole la fuerza irresistible, la perseverancia. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que confortas mi corazón sediento y viertes en él la fuente viva del amor de Dios y lo haces impávido para las batallas. Oh Espíritu de Dios, huésped amadísimo de mi alma, por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, que penetra mi ser en su totalidad y me da a conocer tu vida divina trina y me confías los secretos de tu esencia divina. Y unida a ti, de este modo, viviré por la eternidad. Amén. También pedimos a nuestra Madre, Madre de la Misericordia, y a San José que intercedan por nuestra familia, por nuestros seres queridos que están en otro país y que quizás están enfermitos. Oh María, Madre Señora mía, te ofrezco mi alma, mi cuerpo, mi vida y mi muerte, y todo lo que vendrá después de ella. Pongo todo en tus manos, oh mi Madre. Cubre mi alma con tu manto virginal y concédeme la gracia de la pureza del corazón, alma y cuerpo. Con tu poder defiéndeme de todo enemigo, especialmente de aquellos que esconden su malicia bajo una máscara de virtud. Oh espléndida Azucena, tú eres mi refugio, oh mi Madre mía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, estás aquí. 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 Jesús, yo creo en ti. 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 Aleluya, aleluya,
Reflexión diaria, 8 de agosto. Jesús dice: no prestes mucha atención a las murmuraciones de los que te rodean. Diario 1464. En el día de hoy ofrecemos este rezo de la coronilla y el Santo Rosario por todas las almas del purgatorio, por todos los enfermos, por todas las familias presentes, por la señora Blanca González, por Patti Morales, por Oralia Esparza, por Marta Hernández, por Luisa Fuerte, su familia, por Loredo Marín, Cintia y sus hijos, por Lali Sánchez, por Juanita Martínez, su esposo Alejandro, por Juana García, por su esposo, por toda su familia, por el señor Juan Patino, por Elsa Zavala, por el señor Eliseo Méndez y su familia, por Elenita y su esposo Alejandro Franco, por Chayo Muñoz, por su mamá, por el señor Bernardo Camacho, por sus hijos, por Araceli, por su familia, por Ana María, por Adriana Torres, toda su familia, por Rocío Buenrostro, su familia, Rocío Romo, su familia, por Gloria Coronado, y también pues pedimos por el alma del Monseñor y pues por todas las almas del purgatorio, especialmente por las más necesitadas de la divina providencia de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos también por todos los matrimonios, por todos los jóvenes, por todos los niños que van a regresar ya en estas semanas o en la próxima semana a las clases. Pedimos por ellos, por los maestros, por todos los que van a ingresar a una universidad, también por todos los enfermitos que están en este momento en un hospital o en su propio hogar, por todas las personas que se encuentran en una cárcel, por todos los niños y familias que están quizás detenidos en algún lugar. Y también pedimos pues por cada familia de estos grupos, de estos 365 días, que Dios vaya aumentando nuestra fe, nuestra caridad, nuestro amor y nuestra unión y confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y le damos gracias por este día, por este momento. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, más bien líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, creador y dador de vida. La resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por la propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Y ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por la propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa
ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma, la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, por la expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
ofreció el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor. Cristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Jesús, nuestra pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Jesús, nuestra pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Jesús, nuestra pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Jesús, nuestra pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti En ti confío. confío. Jesús, En En ti confío. María, Madre de la Misericordia, Ruega por Ruega por nosotros y por el nosotros y mundo por el entero. mundo entero. San José, esposo de María, Ruega por Ruega por nosotros y por el nosotros mundo y por el entero. mundo entero. Santa Faustina Kowalska, Ruega por Ruega por nosotros y por el mundo nosotros y por entero. el mundo entero. Santo Papa Juan Pablo II, Ruega por Ruega nosotros por y por el mundo nosotros y entero. por el mundo entero. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ah, me gustaría que como familia a las 4 nos vamos a mantener en oración y vamos a ofrecer el Santo Rosario por el esposo de Brenda, en el cual él está muy delicado de salud. A las 4 de la tarde va a ir un sacerdote a darle la unción de los enfermos. Ellos van a estar conectados por teléfono como familia, entonces pues acompañemos a Brenda y a su esposo Alejandro Hernández en este tiempo que es un poquito difícil para ellos, pero que Dios aumente su fe, su confianza y confiando en la voluntad de nuestro Dios Padre. Y pues en el día de hoy tenemos la bendición que nos acompaña el señor Eliseo Méndez. Él nos va a dar el tema, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido, señor Eliseo. Bienvenido y buenas tardes. Tiene su micrófono apagado, Eliseo.
¿Me oye? Ya. Bueno, Ya, Sí, ya lo ahora sí. escuchamos. ok. Decía, ¿cuántos minutos aproximadamente tengo? Unos 20 Unos 20. minutos. Muy bien. Entonces ya estamos todos listos. Sí, sí, muchas gracias. Bien, bueno, si tienen su Biblia, pueden buscar el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 1 al versículo 10. San Marcos, capítulo 9, versículo 1, como hasta el versículo 12. Y San Lucas, capítulo 9, versículo 28 o algo así. Bueno, pues me han pedido que hablar acerca de lo que es la transfiguración. Para hablar de la transfiguración necesitamos saber que Jesús no se podía transfigurar así, diríamos, de una manera oculta. Tendría que escoger a 12 hombres que los encontramos ahí mismo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 3 y siguiente. Jesús escoge a 12 personas que hoy conocemos como los discípulos. Todo también lo podemos encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13, 14 y siguiente. Ahí lo podemos ver lo que Jesús quería o pretendía hacer para que los discípulos creyeran. Al formar a sus discípulos, al llamarlos, que son sus elegidos, de una manera especial. Y después, a lo largo del capítulo, por ejemplo, capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, pues vemos el bautismo del Señor, que es la primera vez que se da a conocer públicamente, es decir, tiene una transformación, una transfiguración primero, para darse a conocer al mundo entero, en el que recibe el bautismo y está baja el Espíritu Santo y oye la voz del Padre, exactamente lo que escuchamos o lo que vamos a escuchar en el Evangelio de San Mateo capítulo 17. Este es mi Hijo amado. Entonces, la primera transfiguración que podemos ver en el Evangelio, cuando inicia su vida pública, allá por el capítulo 4, les decía, del Evangelio de San Mateo. Luego vemos que para que esto se pueda realizar, la transfiguración, Jesús va formando a sus discípulos y va, diríamos, eligiendo a quiénes serían los que estarían más cerca de él, de una forma especial. Eso es lo natural del ser humano. No piensen que Jesús tenía favoritismo con ciertas personas. Es lo natural de nosotros como seres humanos, en el coger ciertas amistades. Todos son nuestros amigos, pero hay amigos en el que uno le puede confiar más que a otros. Exactamente lo mismo. Sabemos que Jesús tiene sus dos naturalezas, la divina y la humana. Y por eso escoge a estos tres que va a ser una manifestación importante. Para que se dé a conocer dentro de su iglesia, ahí atrásito en el capítulo 16, versículo 18, Jesús empieza un proceso de edificar, de fundar su iglesia. En el versículo 18 exactamente, vemos esa edificación, como Cristo edifica su iglesia, funda su iglesia, ahí en el Evangelio, en el que dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Inmediatamente después, si siguen leyendo, vemos cómo Jesús va a anunciar que va a sufrir, va a tener persecuciones y va a morir. Inmediatamente Pedro vemos cómo lo reprende diciendo que no puede ser así. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Y entonces, como vemos,
como seres humanos, en el caso de Pedro, como seres humanos, tiene esa flaqueza ahí. No ha entendido bien lo que Jesús es en realidad. Aunque ya han pasado 3 años, San Pedro o Pedro no entiende cuáles son la finalidad de Jesús. Ya para el capítulo 17, pues vemos ya con claridad y entramos de lleno en lo que es el tema de la transfiguración. En sí, ¿qué es la transfiguración? La transfiguración no es algo natural, es algo sobrenatural en el que Jesús, nos va a decir el evangelista, tiene una reacción que no puede entender cualquier ser humano. Y se imaginan si los discípulos no entendieron en aquel momento, pues también para nosotros se nos hace un poquito también complicado entender esta manifestación de la transfiguración. Cada uno de los evangelistas, por ejemplo, Mateo, lo describe con sus propias palabras, cómo él lo vio, porque Mateo es uno de los discípulos, cómo es que los discípulos entendieron la transfiguración. Pero también nos da un detalle importante Mateo, el que no estuvo presente ahí, pero nos dice que habían 3 discípulos, que eran Pedro, Santiago y Juan, los discípulos más acercados al Señor. ¿Cómo se puede explicar esto? Se puede explicar de una manera en el que los que saben dicen que a todos fueron a un retiro. Todos fueron a un retiro espiritual, porque nos va a decir el evangelista que subió al monte. Y cuando en las Sagradas Escrituras encontramos subir al monte, significa ir al encuentro con el Señor. Y en eso, cuando se aparta diríamos, del bullicio, del mundo en el que vivimos ajetreado, pues los discípulos entienden que van a un lugar apartado. Es lo que se le conoce como un retiro espiritual para irlos preparando para lo que iba a venir después. Y únicamente 3 fueron los que contemplaron y afortunadamente ellos, ¿no? Que tuvieron ese privilegio de ver esa transfiguración del Señor. Es algo que nosotros a lo mejor desearíamos verlo, pero únicamente es para ellos. ¿Cómo nos los narra el Evangelio de San Mateo? Nos va a decir, y se los voy a leer para irles explicando un poquito y la diferencia de cada uno de los evangelistas. Mateo capítulo 17, versículo 1 y siguiente nos dice, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a un cerro lejos de todo. En presencia de ellos, Jesús cambió de aspecto, su cara brillaba como el sol y su ropa se puso resplandeciente como la luz. En ese momento se le aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó entonces la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno que estamos aquí. Si quieres, voy a levantar aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro estaba todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube decía, este es mi hijo el amado, este es mi elegido, a él han de escuchar. Al oír la voz, los discípulos cayeron al suelo llenos de gran temor. Jesús se le acercó, los tocó y les dijo, levántense, no teman. Ellos levantaron los ojos, pero no vieron a nadie más que Jesús. Y mientras bajaba del cerro, Jesús les ordenó, no hablen a nadie de lo que acaban de ver, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos.
Los discípulos le preguntaron, ¿cómo dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Contestó Jesús, bien es cierto que Elías ha de venir para restablecer el dominio de Dios, pero sepan que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que lo trataron como se les antojó, y también harán padecer al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. En este evangelio vemos que nos dice que 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Qué nos quiere decir? Que así como Jesús tomó a esos 3 discípulos, es que ellos nos están representando a la humanidad y nos están diciendo que todos somos llamados, pero el llamado es voluntario para tener esa transformación. Y nos va a decir que los llevó al cerro alto, es decir, les dio a conocer, los llevó al encuentro con él, al encuentro con el Padre y al encuentro con el Hijo. Y estando allí, dice, en presencia de ellos, Jesús cambió de aspecto. Es decir, que ahí se ve toda la plenitud del Señor en lo que Él quiere que todo se manifieste. Y nos dice que brillaba como el sol y la ropa se puso resplandeciente como la luz. Es decir, que los discípulos entendían todo esto, que Jesús es el sol que nace de lo alto, como nos lo explica Lucas allá en el capítulo 1, que nos dice, y nos visitará el sol que nace de lo alto. Y Jesús mismo decía en el Evangelio de San Juan, yo soy la luz del mundo. Entonces no habría ninguna confusión en lo que San Mateo está escribiendo aquí en este momento. Y nos está diciendo que se le apareció Moisés y Elías. Moisés como el primer caudillo que libera al pueblo, es decir, que está representando la ley de Moisés, que ya estaba llegando a su fin porque ya vendría una ley superior a la de Moisés. También está Elías, en el que está representando a los profetas del Antiguo Testamento y también nos está representando a cada uno de nosotros porque desde el momento de nuestro bautismo somos profetas, ahí nos los dicen, profetas, sacerdotes y reyes. Es decir que Elías es el representante de todos nosotros, en el que debemos de ser profetas, anunciar la palabra con toda libertad y con toda la valentía, sin importar lo que venga después que nos critique. Luego nos está diciendo que tomó Pedro la palabra y dijo, Señor, qué bueno que estamos aquí. La transfiguración del Señor es precisamente esto, poner en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Y todos los que hoy se conectaron aquí, podríamos decir lo mismo. Señor, qué bueno que estamos aquí. Porque el no estar aquí en este momento puede implicar muchas tentaciones. Unos pueden estar viendo un programa de televisión favorito, otros podrían estar pensando malos pensamientos, otros podrían estar a punto de caer en una tentación. Eso es lo que Pedro exactamente le dijo. Señor, qué bueno que estamos aquí y no estamos en el mundo. Y qué bueno que estamos aquí porque estamos escuchando la palabra de Dios, estamos discerniendo y estamos al mismo tiempo aprendiendo. Y nos dice Pedro, y qué bueno sería aquí que yo levantara 3 chozas. Ahí como ven, Pedro tiene un error porque él quiere hacerlo todo, no quiere pedir ayuda. Aunque está Santiago, está Juan, están los otros discípulos más abajo, él dice, yo quiero hacerlo. Es decir, que la predicación, todo el trabajo que realizamos en la predicación,
no lo podemos hacer solo. Necesitamos la compañía de todos. Es por eso que hoy en este día me han pedido que hable acerca de este tema. ¿Por qué tengo que ser yo? No lo entiendo. Solamente entiendo que fui llamado para explicar este tema de la transfiguración. El pedir ayuda, como lo han hecho, eso es lo que Pedro habría dicho. Entonces, vamos a hacer 3 chozas. Pero él dice, voy a hacer 3 chozas, voy a levantar 3 chozas. Una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Pero ahí vemos algo también importantísimo. Pedro no piensa en sí mismo, piensa en los demás. La segunda enseñanza es que Pedro no pensó en su propia persona, sino pensó en ayudar a los demás. Es una grande invitación en el que Pedro, que nos está representando ahí también, nos hace ver, nos hace pensar que la ayuda es necesaria y lo que debemos de dar es para todos los demás. Construir una choza. ¿Qué significa construir una choza? Es decir, construir un hogar donde se reine la paz, la alegría, la armonía, la felicidad, la comprensión de los demás y la comprensión de uno mismo. Eso es construir. Porque cuando se destruye a través de los gritos, a través de la violencia, a través de los rencores, de los odios, de la avaricia, de los malos gustos. Entonces vemos que hay todo lo contrario. Entonces construir una choza después de la transfiguración nos indica que debemos de construir nuestra propia vida para poder ser mejor que los demás. Y esto es lo que los discípulos, estos 3 discípulos, entendieron perfectamente, que la transfiguración de Jesús no era únicamente para ellos, sino era para todo el mundo en tratar de construir para los demás. Y nos dice que estaba todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió. Es decir, que cuando el ser humano, nosotros como cristianos, estamos trabajando para el Señor, nos cubre la nube. La nube es la presencia de Dios en el término bíblico. La presencia de Dios que siempre la tenemos cuando estamos haciendo algo bueno para los demás. Es el Espíritu Santo que nos ilumina, nos guía, nos protege y que estamos bajo su sombra. Por eso a la Virgen María le dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Allá en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, pueden leer desde el versículo 37 y verán que eso es lo que nos habla acerca de la nube. Y luego nos dice, y luego nos va a decir que se oyó una voz que le dijo, este es mi hijo muy amado. Entonces todos somos invitados a esto, ser el hijo amado del Señor. Cuando empezamos a ser hijos amados del Señor, pues es el momento de nuestro bautismo. Ahí es donde desciende el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y se oye la voz del Padre que dice, este es mi hijo muy amado. Y como ven, nosotros hoy en día es cuando nacemos, pues en el bautismo nacemos y debemos de recordar más ese momento especial del bautismo. Pero desafortunadamente a veces, si me pongo a preguntarles a ustedes, a lo mejor no se acuerdan en qué momento o qué día fueron bautizados y qué párroco los bautizó. Y esa es la transfiguración. Y como ven, ahí se oye la voz de este. A veces nos acordamos de cuando nacimos para este mundo, pero no nos acordamos de cuando nacimos para la gloria eterna. Esa es la verdadera transfiguración. Y luego nos va a decir que Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levántense, no teman. Entonces, cuando uno va a predicar la palabra de Dios y a otras personas le tiemblan las patitas. Cuando va a dar un tema, dice, ay, yo no puedo, yo no sirvo para esto. Ponemos mucho pretexto como Pedro y Santiago y Juan que decían que tenían miedo, y eso es lo natural. Pero Jesús le dice, no tengan miedo porque yo estoy aquí. Y luego nos va a decir que mientras bajaban del cerro, Jesús le ordenó que no dijeran nada.
¿Por qué? Porque precisamente si lo dicen antes, los otros no iban a creer. Por eso Jesús le dice, no lo digan hasta que sucedan todas estas cosas. Entonces, eso es lo bonito, esa es la transfiguración del Señor, una preparación, algo importante que nos va a decir. Y también el cuestionamiento de los discípulos. Y no que decían que iba a venir Moisés, y Jesús le dice, Elías, y Jesús le dice, pues ya vino y lo trataron de lo peor. Así que también el Hijo del Hombre va a ser tratado de igual manera. Entonces, como vemos, la transfiguración del Señor nos ayuda a entender que todos somos llamados a tener esa transformación en el Señor. ¿Y cuándo lo vamos a realizar o cuándo vamos a tener esa transfiguración que nuestro aspecto va a ser como el sol, va a ser como la luz? Pues en el día en que vayamos allá al reino de los cielos a compartir con Él. Pero tenemos que pasar un proceso de purificación aquí en la tierra para que nuestra vestidura pueda resplandecer con todo. No sé si estoy bien en tiempo o ya me pasé. No, está muy bien. No sé si alguien tenga una pregunta para el señor Eliseo. Muchísimas gracias, señor Eliseo, por el tiempo. No de nada. Y les dejo de tarea que lean el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 28, hasta el versículo 36. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cuál fue la última cita bíblica? Lucas, capítulo 9. Gracias. Muy bien. Dijo del versículo 28, ¿verdad? Sí, hasta el 56, más o menos. 56. Muchas Muchas gracias. gracias. Pues también lo que ¿Algo más? el señor Eliseo decía aquí en Santa Faustina en el 1286, los que puedan leer pues más tarde, lo que él decía que de Dios nos transforma, desde el bautizo. Ahí dice donde Santa Faustina le dice, te agradezco, Dios, por todas las gracias de las cuales me colmas continuamente, las que me iluminan como los rayos del sol y con las cuales me indican el camino seguro. Gracias, oh Dios, por haberme creado, por haberme llamado a la existencia de la nada y por haber grabado en mí tu divino sello, y lo has hecho únicamente por amor. Gracias, oh Dios, por el santo bautismo que me insertó en la familia divina. Es una gran, inconcebible don de la gracia que nos transforma las almas. Muchísimas gracias, señor Eliseo, y esperemos pues nos vuelva a acompañar en otro día. Ya nosotros le avisaremos, le mandaremos a Rocío, se va a poner en comunicación con usted, y muchas gracias por el tiempo que hoy nos dedicó y nos compartió. Muchas gracias, que Dios le bendiga y bendiciones para usted y su familia. Usted vive hasta Colorado, ¿verdad? Así es. Gracias, Eliseo, por compartir su tiempo y el tema.